Saludos, muy buenos días Alicante, son las 12:20 de la mañana, comenzamos Más de Uno Alicante. Hoy es martes, es 21 de marzo y tenemos recomendación literaria. Hoy la recomendación va a ser un poco polémica, ya les adelanto, y es que el escritor Mabecas desmiente en su libro El hijo ilegítimo de Dios todas las creencias arraigadas en el cristianismo en torno a la figura de Jesucristo. Manuel Avilés recomienda en Más de Uno Alicante esta obra literaria que abunda en las tradiciones y creencias en torno a la figura del Mesías. Este libro asegura que todo lo que conocemos es falso y la única verdad es la suya. Hablamos con Mabecas hoy en el programa, en unos minutos. Manuel Avilés, buenos días. Buenos días, doña Luz. Bueno, vamos a hablar de literatura. Bien. El hijo ilegítimo de Dios. Oye, mira, qué título más impactante. Exacto. Es que mira, el que escribe esto es un funcionario público, sí, gallego. Sí. Me llegó el libro a mí y me impactó. ¿Por qué? Porque tú sabes que todas las Semanas Santas hemos hecho alguna entrevista y casi siempre hemos entrevistado a un Julio señor Calvet, al que queremos mucho, claro. Exactamente, Julio Calvet, un magistrado que tiene un libro precioso sobre el proceso de Jesús. Bueno, pues este año he encontrado dos libros: El hijo ilegítimo de Dios, de Mabecas, que es el seudónimo con el que este señor firma el libro, Mabecas. Mabecas. Y he encontrado otro libro de una mujer que se pregunta, Laura Fábregas, dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Caramba. Es lo que ella Vaya se pregunta se hace, Bien. ¿no? Entonces este libro lo veo yo como herético, lo veo como un poco irreverente, pero nosotros, nuestro programa de literatura, Luz y yo, que somos pareja de hecho hace 28 años. Pareja de hecho literaria, sí señor. Nuestro programa siempre se ha distinguido por el respeto a la libertad. Querido Mabecas, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Luz. Buenos días, Manuel. Bienvenido. Bueno, antes de que te pregunte, Manuel, yo quiero que Mabecas, antes de empezar a diseccionar, mi querido Manuel, el libro El hijo ilegítimo de Dios, la verdadera historia de Jesucristo jamás contada, que Mabecas nos haga una sinopsis, ¿no?, del contenido de la historia y sobre todo que nos hable de la intención que tuvo al escribir este libro que hoy recomendamos a nuestros oyentes. Bien, el hilo conductor del hijo ilegítimo de Dios son los dichos y obras de Jesús que figuran en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aunque para no alejarme mucho de la realidad he tenido que dejar a un lado los numerosos mitos que rodean la figura de este fascinante personaje. Esta más o menos es la sinopsis del libro. Pero, Mabecas, vamos a ver, yo me he leído el libro. El libro tiene un enorme trabajo de documentación. Creo que te has leído no sé cuántos evangelios apócrifos. Creo que has leído a Saramago, has leído a Stefan Zweig, has leído Rey Jesús. Hay una que no me gusta, pero bueno, volvemos a respetar la libertad. Esa de Dan Brown y estos libros. La trilogía, ya, ¿no? Sí, estos libros ya un poco tal. Me resultan, del Código Da Vinci. Exacto, me gustan menos. Pero tú has hecho un esfuerzo de documentación. Vamos a ver, el personaje de Jesús histórico es una persona real, es un hombre que anduvo por el mundo, que anduvo por la Palestina que conocemos, que anduvo por Galilea, por Samaria, por Judea, o es un personaje mítico e inventado. No, el personaje real existió y hay historiadores como Fabio Josefo o Egesipo de Jerusalén que así lo confirman, ¿no? De eso no hay ninguna duda de que existió. Lo que no están reales es todos los mitos que rodean la figura de Jesús, que desvirtúan su verdadera historia. ¿Cuál es su verdadera historia? Según el autor según Mabecas, el hijo ilegítimo de Dios. Es la que yo cuento en el libro que claro, para profundizar en el tema habría que hablar largo y tendido.
Nos gustaría, querido Mavecas, yo te voy a insistir un poco. Hay que resumir. Sobre la pregunta que ha hecho Manuel, yo repregunto. Sí nos gustaría que nos hicieras una pequeña exposición sobre tu opinión en torno a cuál es la verdadera historia de Jesucristo. Es decir, todos estamos de acuerdo en que la figura de Jesús de Nazaret existió, que fue real, que anduvo por los lugares que Manuel Avilés ha descrito. Pero tú pones en duda lo que hemos conocido en torno a la historia de este personaje. La elaboración teológica. Correcto. Comentas que en tu libro, además es el subtítulo, que es una verdadera historia jamás contada antes. Por favor, adelántanos alguna cosa. Quiero decir, aunque luego nos leamos el libro, pero dinos por qué. ¿Por qué es esta la verdadera historia? Bien, os puedo poner un ejemplo. Se cree que Jesús fue bautizado por el profeta Juan. Bueno, este es un error de interpretación. Juan no bautizaba a los iniciados para que entrase en una religión. O sea, los judíos no tenían la costumbre de bautizar, entendido el bautismo como lo entendemos hoy, las inmersiones que hacía Juan en el agua eran terapéuticas. Allí acudían los pecadores que realmente eran enfermos, porque el pecado estaba asociado a la enfermedad, y buscaban la mediación del profeta para que Dios los perdonase de sus pecados y los salvase del castigo que era la enfermedad. Y los curara. Por lo tanto, exactamente. Entonces, Jesús, cuando acudió a Juan, que esto sí que es un hecho cierto, no iba buscando el bautismo de Juan, porque él no estaba enfermo. Lo que realmente hizo Juan como profeta con respecto a Jesús fue ungirlo, untarlo con óleo sagrado, que era una costumbre típica de los profetas sobre los que eran elegidos por Dios para reinar sobre su pueblo. Sí, para señalarlos como personajes importantes. Oye, una pregunta. Como personaje, sí. Sí, una pregunta. ¿Tú crees que tu libro, El Hijo Ilegítimo de Dios, la verdadera historia de Jesucristo jamás contada, si este libro lo hubieses escrito en el siglo XVI, porque quitando la bibliografía moderna, la bibliografía antigua que utilizas, el Antiguo, el Nuevo Testamento, los Evangelios apócrifos, ¿tú crees que habrías acabado en la hoguera? Seguro. Tiene toda la pinta, ¿verdad, Mavecas? Total. Tiene toda la pinta. Manuel, respecto a lo que decías del Código Da Vinci, pues con el Código Da Vinci empezó todo. Después de leer el libro de Dan Brown es cuando comprendí que en la vida de Jesús había misterios por descubrir, y de ahí se despierta mi deseo de investigarlos y de luego llevarlos al libro. O sea que es algo que mucha gente desprecia de alguna manera, pero bueno, con el Código Da Vinci empezó esto. A ver, Luz, ¿qué querías? Yo quería preguntarle a nuestro querido invitado de hoy, cuyo libro recomendamos, El Hijo Ilegítimo de Dios, ¿por qué ha hecho la portada del libro como la ha hecho? Les explico a los oyentes. Jesús crucificado, ya con su corona de espinas, con todas sus heridas, con todo su sufrimiento, está colocado como Felipe V, exacto, boca abajo. Como Felipe V en Játiva. ¿Por qué? Bien, de una manera sencilla eso se hizo así, se diseñó para llamar la atención, pero es una invitación a darle la vuelta a la historia de Jesús para poder verla del derecho. Bueno, me ha gustado la respuesta de Mavecas. Sí, bueno. Podrías también representar a los corderos sacrificados, porque se supone que Jesús fue el Cordero de Dios. Sí, el que decía Isaías. Eso es. Como cordero llevado al matadero. Los corderos se sacrificaban, se colgaban boca abajo para desangrarlos, y podría representar esa imagen eso, pero básicamente es lo que decía. Bueno, esto es un tema antiguo, ahora que dice Mavecas, lo de los corderos. Yo es que soy poco creyente, ya lo sabes, ¿verdad?
y me ha gustado mucho estudiar, por eso he traído este libro aquí hoy, me ha gustado mucho estudiar el hecho religioso y el fenómeno religioso como fenómeno antropológico esencial a la historia de la humanidad. Pero siempre me ha resultado chocante, esos dioses de todas las religiones, a los que hay que sacrificar corderos, a los que hay que sacrificar hijos, a los que hay que sacrificar, acordaos del mito de Abraham, que iba a matar al hijo y ya apareció una cabra por allí para que matara a la cabra y no matara al niño. Es decir, ¿qué dioses son estos tan sedientos de sacrificio? ¿Y qué dioses son estos a los que hay que estar todo el día postrado y todo el día de rodillas adorándolos? ¿Qué pasa? ¿Son un poco narcisistas o qué? Última pregunta, que tenemos el tiempo copado. Bueno, para mí esos son dioses falsos. El Dios verdadero no requiere de sacrificios y no requiere de adoraciones. Lo único que busca es que se cumplan sus mandamientos. Son dioses falsos. Sí. Bueno, son dioses falsos. Desde luego hoy este libro va a levantar ampollas. Los habrá que dirán, yo voy a comprarme el libro de Mabecas para leer la verdadera historia de Jesucristo jamás contada, y los habrá que dirán, herejía. Hereje a la hoguera con él. Queridos oyentes, es nuestra recomendación de hoy. En los próximos días traeré a Laura con De Nazaret puede salir algo bueno, un libro mucho más académico y más sujeto Manuel, a la jerarquía. Dime. Ya que hablas de Nazaret, Jesús no era de Nazaret. Anda, mira. El nazareno no es Jesús, un gentilicio. En teoría nació en Belén. En teoría. Tampoco. Bueno, pues vamos a leernos este libro, pues que Mabecas nos va a dar su opinión al respecto. Quedamos para después de la Semana Hoy Santa. hemos removido los cimientos de nuestras creencias y lo que nos han enseñado desde pequeños de la mano del escritor que nos acompaña en Más de Uno Alicante. Gracias, Mabecas. Muchos éxitos con este libro. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo y recuerdos al Cantábrico. Shalom Aleichem. Más de Uno Alicante, Alicante Interior y Marina Alta, con Luz Sigüenza. Y con Juan Carlos Fresneda, que a las 12:22 nos acompaña en Más de Uno Alicante. Buenos días. Muy buenos días, Luz. Para repasar esos asuntos de actualidad de la mañana del martes 21. Hoy tenemos un programa alterado en cuanto a afirmaciones polémicas que decía con el libro de Mabecas. Estaba escuchándote y la verdad es que efectivamente, si en algo se basa una religión, es en la fe. Dicen que la fe mueve montañas y la fe no es otra cosa en creer en algo que empíricamente no está demostrado. Obviamente han pasado 2023 años desde el nacimiento de Jesucristo, según está datado. Y sí que es verdad que, efectivamente, en esos 2000 y pico años, pues han pasado muchísimas cosas, entre otras cosas, pues que se crea una institución, que es la Iglesia Católica, con los cismas que ha habido a lo largo de la historia, de quienes creen en una cosa, quienes creen en otra, quienes piensan que Jesucristo es simplemente un profeta y que no es realmente el Mesías. Ahí está un poco la base de todas las religiones, pero yo me quedo con la esencia, Luz, y si el mensaje de Jesucristo fue haz el bien, pon la otra mejilla, arropa a quien está en situación más desfavorecida pues que la tuya, claro. Sinceramente me quedo con eso, independientemente de todo lo demás. ¿Qué creemos la mayoría? Más allá de que haya cuestiones que a día de hoy, pues sea difícil de sostener como creencia popular, ¿no? ¿Qué creemos? Que existió un Jesús, existió una persona que, como tú muy bien has dicho, pues predicaba el bien, predicaba el ayudarnos los unos a los otros y respetarnos. Pues eso a mí me parece absolutamente loable y lo mantengo y lo sigo creyendo a día de hoy. Son valores, claro, son valores que están conviene, más que vigentes, 2023 años después. Hombre, Mabecas, hoy ha sido curiosa la conversación que hemos mantenido esta mañana mientras preparábamos la entrevista, porque él dice que ni Jesús de Nazaret, ni Jesús de Belén, ni el Mesías, ni nada de lo que creemos hemos escuchado o nos han enseñado como herederos católicos que somos. Yo sí que creo en la figura histórica de Jesucristo, pero como la de él que ha trascendido en el tiempo, estos 2000 y pico años, pues es probable que efectivamente hubiera otras historias paralelas. Fíjate hasta qué punto considera que es una figura ilegítima, que la portada del libro, Juan Carlos, es un Jesucristo ensangrentado, ya extenuado, con la corona de espinas, boca abajo, como el retrato de Felipe V en Sátiva. Bueno,
La polémica está servida, desde luego. Ahí están nuestros oyentes para decidir si lo que dice Mabecas es o no lo que ellos creen o lo que quieren o no leer. Nosotros, no obstante, hemos traído el libro porque nos ha parecido, bueno, pues que a punto de iniciar la Semana Santa, otra visión, ¿no? Está claro. De la creencia popular, del imaginario colectivo.